Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Espero que tu copyright n teniendo un día increíble. Hoy vamos a hablar de una noticia que ha revolucionado las redes sociales y que tiene como protagonista a la talentosísima Demet Özdemir. Su, la misma que nos ha robado el corazón superíndice 3N en tantas series y películas. Rense porque hoy vamos a desvelar un secreto, un rumor, una historia, que la involucra en una situación superíndice 3N, digamos inesperada. Y por supuesto si eres nuevo por aquí, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Prometo que siempre traigo chismecito jugoso y entretenimiento garantizado. Así que sin más preámbulos vamos al lío. Como ya saben, Demet Özdemir es una de las actrices turcas muy queridas y reconocidas a nivel internacional. Su talento, su belleza y su carisma la han convertido en un icono. La hemos visto triunfar en comedias románticas, dramas intensos e incluso en proyectos que mezclan ambos copyright neros. Siempre nos sorprende con su versatilidad y su capacidad para meterse en la piel de personajes complejos y en traumas menos hables. Pero año de su carrera profesional, Demet también copyright n es una figura muy activa en redes sociales. Comparte momentos de su vida cotidiana, interactúa con sus fans y nos muestra un lado muy personal y cercano. Y es precisamente en este ucondiéresis vito donde ha surgido la polu copyright mica de la que vamos a hablar hoy. Hace unos días empezaron a circular por internet unas imágenes que supuestamente mostraban a Demet Özdemir en una más menos era. Las fotos eran bastante comprometedoras, ya que la actriz aparecua con muy poca ropa y en poses sugerentes. Como era de esperar, las imágenes se viralizaron rápidamente y generaron un debate encendido entre sus seguidores. Algunos la criticaron duramente, acusándola de ser poco profesional y de dar más menos a su imagen pública. Otros, en cambio, salieron en su defensa, argumentando que cada uno es libre de hacer lo que quiera con su cuerpo y que no había nada de malo en las fotos. La verdad es que la controversia fue tan grande que incluso llegaron a intervenir algunos medios de comunicación superíndice 3N y expertos en imagen pública. Pero, ¿qué copyright hay de cierto en todo esto? ¿Son realmente autocopyrighticas las fotos? ¿O se trata de un montaje o una campau más menos a de desprestigio? Pues bien, después copyright de investigar a fondo, he descubierto la verdad. Y rense porque la historia es mucho compleja y sorprendente de lo que parece. Resulta que las fotos, en efecto, son reales. Pero hay un pequeño más menos o detalle que cambia por completo el contexto de la situación superíndice 3N. Las imágenes no fueron tomadas por un paparazzi ni filtradas por un hacker. En realidad, forman parte de una sesión superíndice 3N de fotos profesional que Demet realizó superíndice 3 para una revista de moda. Como lo oyen. La actriz posó superíndice 3 desnuda en una más menos era para una publicación superíndice 3N de prestigio. ¿Por qué copyright entonces tanto revuelo? Pues porque las fotos nunca debieron haber salido a la luz pública. Al parecer, hubo una filtración superíndice 3N desde el interior de la revista y las imágenes terminaron circulando por internet antes de tiempo. Esto provocó superíndice 3 un gran malestar tanto en Demet como en la publicación superíndice 3N, que estaban preparando una campau más menos a de promoción superíndice 3N muy elaborada para dar a conocer las fotos. La idea era generar expectación superíndice 3N y sorprender al público con una imagen muy sensual y sofisticada de la actriz. Pero como suele ocurrir en estos casos, la filtración superíndice 3N hecho superíndice 3 por tierra todos los planes y desatu superíndice 3 una tormenta mediática que nadie esperaba. Ahora bien, ese año de la polu copyright mica, creo que es importante destacar varios aspectos de esta historia. En primer lugar, me parece fundamental defender el derecho de cada persona a decidir sobre su propio cuerpo y a expresarse libremente siempre y cuando no haga daño más menos o a nadie. Demet Özdemir es una mujer adulta y consciente de sus actos, y tiene todo el derecho a posar desnuda si así lo desea. No hay nada de malo en ello. Lo que me parece reprobable es la filtración superíndice 3N de las fotos, ya que supone una violación superíndice 3N de su intimidad y un atentado contra su imagen pública. Es importante recordar que detrás de cada persona famosa hay un ser humano con sentimientos y emociones, y que no debemos juzgar ni criticar sin conocer el contexto real de las cosas. En segundo lugar,
creo que esta historia nos invita a reflexionar sobre el papel de los medios de comunicación superíndice 3N y las redes sociales en la construcción superíndice 3N de la imagen pública de las personas. En la era de la información superíndice 3N instantánea, es muy fácil difundir rumores y noticias falsas que pueden dar más menos irreparablemente la reputación superíndice 3N de alguien. Por eso es fundamental ser críticos con la información superíndice 3N que consumimos y no dar por sentado todo lo que vemos en Internet. Debemos verificar las fuentes, contrastar los datos y tratar de obtener una visión superíndice 3N completa de la situación superíndice 3N antes de emitir un juicio. Y en tercer lugar, creo que esta historia nos demuestra una vez más la vulnerabilidad de los famosos ante la exposición superíndice 3N mediática. Demet Özdemir es una figura pública muy querida y admirada, pero también Copyright N es una persona expuesta a la crítica y al escrutinio constante. Su vida personal y profesional siempre bajo el foco de atención superíndice 3N, y cualquier error o desliz puede ser utilizado en su contra. Por eso es importante ser comprensivos y empáticos con los famosos, y recordar que también Copyright N son seres humanos que cometen errores y que merecen respeto y privacidad. Volviendo al tema de las fotos, creo que es importante ser más menos hablar que a pesar de la polu Copyright Mika, la mayoría de los fans de Demet Özdemir han mostrado su apoyo incondicional a la actriz. Muchos han elogiado su belleza, su talento y su valentía por atreverse a posar desnuda. Otros han criticado la filtración superíndice 3N de las fotos y han pedido respeto para su privacidad. En general, la reacción superíndice 3N ha sido mayoritariamente positiva, lo que demuestra el gran cariño más menos y admiración superíndice 3N que siente el público por la actriz. Personalmente creo que Demet Özdemir es una mujer increíblemente talentosa y bella, y que tiene todo el derecho a hacer lo que quiera con su cuerpo y con su carrera. Me parece valiente y audaz que haya decidido posar desnuda para una revista de moda, y creo que las fotos son preciosas y artísticas. No veo nada de malo en ello. Al contrario, creo que es una forma de romper con los estereotipos y de reivindicar la libertad y la autonomía de las mujeres. Y hablando de Demet, quiero aprovechar este momento para recordar algunos de sus trabajos muy destacados. La hemos visto brillar en series como Erkenci Quay, donde interpretó superíndice 3 a Sanem, una joven show más menos adora y apasionada que nos robó superíndice 3 el corazón superíndice 3N. También Copyright N la hemos disfrutado en Doyduyunep Kaderindir, donde dio vida a Zeynep, una mujer fuerte y luchadora que se enfrenta a un dilema existencial. Y Moon S recientemente la hemos visto en la película A Ektaktikleri, donde nos demostró superíndice 3 su talento para la comedia romántica. En definitiva, Demet Özdemir es una actriz versátil y talentosa que siempre nos sorprende con su trabajo. Y ahora antes de terminar este vídeo, quiero pedirle su opinión superíndice 3N. ¿Qué copyright piensan de esta polu Copyright Mika? ¿Creen que Demet Özdemir hizo bien en posar desnuda? ¿O creen que fue un error? Du copyright genme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué copyright piensan sobre estos temas. Recuerden que este es un espacio para el debate y la discusión superíndice 3N, siempre desde el respeto y la tolerancia. En resumen, hemos hablado de la polu Copyright Mika que ha surgido en torno a unas fotos de Demet Özdemir en una BAU más menos era. Hemos descubierto que las fotos son reales, pero que forman parte de una sesión superíndice 3N profesional para una revista de moda. Hemos reflexionado sobre el derecho de cada persona a decidir sobre su propio cuerpo, el papel de los medios de comunicación superíndice 3N y las redes sociales en la construcción superíndice 3N de la imagen pública, y la vulnerabilidad de los famosos ante la exposición superíndice 3N mediática. Y hemos recordado algunos de los trabajos muy destacados de Demet Özdemir. Muchas gracias por ver este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. No olviden dejar su like si les ha gustado, compartirlo con sus amigos y suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Me ayudarán muchísimo a seguir creciendo y a traerles ese contenido como este. Y ahora me despido. Pero antes quiero recordarles que la vida es demasiado corta para tomársela demasiado en serio. Que Ruan, amen, más menos en y hagan lo que les haga felices. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Adiós superíndice 3S.
No se olviden de dejar sus comentarios sobre Q copyright, les pareció superíndice 3 la actuación superíndice 3N de Demet en Erkenci Quay, me muero por leerlos. Y por supuesto si quieren que hable de algún otro tema en particular, du copyright genmelo saber en los comentarios. Me encanta recibir sus sugerencias. Y una última cosa antes de irme, no olviden darle like a este vídeo, compartirlo con todos sus amigos y familiares, y suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Les mando un beso enorme y nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Chao, chao. Profundizando en la tormenta mediática La filtración superíndice 3N, como bien saben, es solo el comienzo. El torbellino mediúrtico que se desató superíndice 3 tras la publicación superíndice 3N no autorizada de las imágenes de Demet fue de proporciones gigantescas. Y no solo se quedó superíndice 3 en redes sociales. Programas de televisión superíndice 3N matutinos, revistas del corazón superíndice 3N, portales de noticias online. Todos hablaban de lo mismo. Se crearon debates interminables, se analizaron las fotos hasta el último píxel y se entrevistó superíndice 3 a expertos en todo tipo de temas, desde ciberseguridad hasta lenguaje corporal. Uno de los aspectos muy interesantes fue la rapidez con la que se propagaron las imágenes. En cuestión superíndice 3N de horas, ya estaban circulando por grupos de WhatsApp, canales de Telegram y hasta en foros online que ni siquiera sabía que existían. La viralidad en este caso se convirtió superíndice 3 en una verdadera pesadilla para Demet y para la revista. La reacción superíndice 3N de la revista, por cierto, no se hizo esperar. Emitieron un comunicado oficial condenando la filtración superíndice 3N y anunciando que iniciarán una investigación superíndice 3N interna para identificar al responsable. Prometieron llegar hasta el final y aplicar todo el peso de la ley contra quien hubiera traicionado su confianza. Se rumorea que incluso contrataron a un equipo de expertos en ciberseguridad para rastrear el origen de la filtración superíndice 3N. La cosa se puso seria. El impacto en la imagen de Demet, y en su carrera Obviamente este tipo de situaciones siempre tienen un impacto en la imagen pública de la persona afectada. En el caso de Demet, la opinión superíndice 3N estaba dividida. Algunos la veían como una mujer fuerte y segura de sí misma, capaz de desafiar los estereotipos y de tomar sus propias decisiones. Otros, en cambio, consideraban que había sido un error exponerse de esa manera, y que esto podría perjudicar su carrera a largo plazo. Pero, ¿realmente afecta este tipo de copyright micas a la trayectoria profesional de una actriz? La respuesta no es sencilla. Depende mucho del contexto, de la imagen que la persona haya construido a lo largo de los aún más menos y de la forma en que gestione la crisis. En el caso de Demet, su popularidad y el cariño más menos que le tiene el público han jugado a su favor. Muchos de sus fans la defendieron a capa y espada y le mostraron su apoyo incondicional. Además hay que tener en cuenta que la sociedad está cambiando y que cada vez somos más tolerantes con la diversidad y la libertad de expresión superíndice 3N. Lo que hace unos aún más menos podrá haber sido un escándalo mayúsculo, hoy en día puede ser visto como un acto de valentía y empoderamiento. La voz de Demet, silencio o declaraciones, Una de las grandes superíndice 3 nitas era saber si Demet se pronunciara públicamente sobre la copyright mica. Muchas personas esperaban que saliera a dar la cara y a explicar su versión superíndice 3N de los hechos. Sin embargo, la actriz optó superíndice 3 por el silencio. Al menos, en un primer momento. Esta decisión superíndice 3N generó superíndice 3 a UNMUDS especulaciones. Algunos pensaban que estaba esperando el momento adecuado para hablar, mientras que otros creían que prefería mantenerse al margen para no avivar a UNMUDS el fuego. Finalmente, unos días después copyright de que estallara la tormenta mediúrtica, Demet decidió superíndice 3 romper su silencio. Lo hizo a través copyright de sus redes sociales, con un mensaje breve pero contundente. En el texto agradecía el apoyo de sus fans y condenaba la filtración superíndice 3N de las fotos. Afirmaba que se sentía dolida y traicionada, pero que no permitiría que esto la afectara. Prometo a seguir trabajando duro y dando lo mejor de sí misma. Su mensaje fue recibido con alivio por muchos de sus seguidores, que celebraron su valentía y su entereza.
Otros, sin embargo, criticaron su tibieza y consideraron que debería haber sido muy contundente en su condena. Nunca llueve a gusto de todos. Asterisco asterisco la relevancia del consentimiento y la privacidad en la era digital asterisco asterisco. Este incidente, como muchos otros similares, pone de manifiesto la importancia del consentimiento y la privacidad en la era digital. En un mundo donde todo se comparte y se viraliza en cuestión superíndice 3n de segundos, es fundamental ser conscientes de los riesgos y tomar precauciones para proteger nuestra intimidad. El caso de Demet nos recuerda que aunque una persona sea famosa y tenga una gran presencia en redes sociales, sigue teniendo derecho a la privacidad. Nadie tiene derecho a divulgar imágenes o información superíndice 3n privada sin su consentimiento. Además es importante recordar que detrás de cada foto o vídeo que vemos en Internet hay una persona con sentimientos y emociones. No debemos juzgar ni criticar sin conocer el contexto real de las cosas. Debemos ser empáticos y respetuosos con los demás, incluso si no estamos de acuerdo con sus decisiones. Asterisco asterisco más allá de la polémica, el legado de Demet Özdemir asterisco asterisco. La polu copyright mica de las fotos, sin duda, ha marcado un antes y un después copyright en la carrera de Demet Özdemir. Pero no debemos olvidar que ella es mucho más que este incidente. Es una actriz talentosa, una mujer fuerte y una figura inspiradora para muchos superíndice 3 venes. Su trabajo en series como Erkenci Kuay y Doyduyun Evkaderindir ha dejado una huella imborrable en el corazón superíndice 3n de millones de personas. Su carisma y su capacidad para conectar con el público la han convertido en una de las actrices más queridas de Turquía y del mundo. Y más allá de su carrera profesional, Demet Tambiu Copyright N es una persona comprometida con causas sociales. Ha participado en campañas más menosas de concienciación superíndice 3n sobre el cáncer de mama, la defensa de los derechos de los animales y la lucha contra la pobreza. En definitiva, Demet Özdemir es una mujer admirable que ha sabido superar obstáculos y construir una carrera exitosa a base de talento, esfuerzo y pasión superíndice 3n. Y estoy segura de que seguirá sorprendió copyright donos con su trabajo en el futuro. Asterisco asterisco el futuro de la actriz, que le espera a Demet, asterisco asterisco. Tras superar esta difícil situación superíndice 3n, el futuro de Demet se presenta lleno de posibilidades. Se rumorea que tiene varios proyectos en marcha, tanto en televisión superíndice 3n como en cine. Algunos hablan de una nueva serie romántica, mientras que otros apuestan por un papel en una película de acción superíndice 3n. Habrá que estar atentos. Lo que es claro es que Demet tiene talento de sobra para seguir triunfando en el mundo del espectáculo. Su carisma, su belleza y su capacidad para conectar con el público la convierten en una de las actrices más prometedoras de su generación superíndice 3n. Y ahora, antes de terminar este vídeo, quiero volver a pedirles su opinión superíndice 3n. ¿Qué copyright esperan del futuro de Demet Özdemir? ¿En qué copyright tipo de proyectos les gustaría verla? Du copyright genme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué copyright piensan sobre estos temas. Recuerden que este es un espacio para el debate y la discusión superíndice 3n, siempre desde el respeto y la tolerancia. Muchas gracias por ver este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. No olviden dejar su like si les ha gustado, compartirlo con sus amigos y suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Me ayudarán muchísimo a seguir creciendo y a traerles ese contenido como este. Y ahora me despido. Pero antes quiero recordarles que la vida es demasiado corta para séla demasiado en serio. Asu que ruan, amen, sueu más menos en y hagan lo que les haga felices. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Adiós superíndice 3s. No se olviden de dejar sus comentarios sobre qué copyright les pareció superíndice 3 la actuación superíndice 3n de Demet en Erkenci Kuay, me muero por leerlos. Y por supuesto, si quieren que hable de algún otro tema en particular, du copyright genmelo saber en los comentarios. Me encanta recibir sus sugerencias. Y una última cosa antes de irme, no olviden darle like a este vídeo, compartirlo con todos sus amigos y familiares, y suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Les mando un beso enorme y nos vemos en el superíndice 3 vídeo.
Chao, chao.